Orson Welles es uno de los directores de cine más reconocidos del siglo XX. Con solo 26 años creó Ciudadano Kane, el largometraje que aparece en todas las listas de los mejores films de la historia. Welles empezó a trabajar en la industria mediática a la mitad de los años 30, y no paró hasta que murió de un infarto en 1985. Testigos señalan que fue encontrado sin vida con su máquina de escribir en el regazo. Su cine se vio fuertemente influenciado por sucesos como la Segunda Guerra Mundial, y formó parte de los directores que crearon, sin darse cuenta, un nuevo movimiento cinematográfico, el cine negro, en respuesta a las catastróficas consecuencias de la guerra, abordando en sus películas temas como la traición, el amor trágico, el homicidio, los secretos y la corrupción. Aunque ahora es un director reconocido e imprescindible en cualquier clase de cine, tuvo serios conflictos con Hollywood en su momento. Tenía problemas para conseguir presupuesto, más de una vez manifestó que su libertad creativa era atacada por las casas productoras y dejó decenas de films y otros proyectos sin terminar. James Naremore, en su libro The Magic World of Orson Welles, señala que la magia del cine de Welles estaba en la brillante manera con la que manipulaba las técnicas cinematográficas para recordarnos que estábamos viendo una película, es decir, una manipulación extremadamente inteligente y entretenida de la realidad, en lugar de la realidad misma. Las dinámicas de poder son un tema central en las películas de Welles. Por ejemplo, Naremore en su libro comenta que Touch of Evil es una crítica al abuso de poder de las autoridades, que va más allá del crimen, para centrarse en el conflicto entre un policía americano y un agente antidrogas mexicano. El director entendía que se podía mostrar quién tenía el poder y control dentro de una escena de manera implícita, por medio de aspectos como la composición, la iluminación y los ángulos. Esto es importante, ya que como menciona Naremore, Welles solía hacer a los villanos los personajes más desarrollados, manteniendo sus intenciones ocultas la mayor parte del film. Por lo tanto, el espectador debe buscar las pistas en los aspectos ya mencionados para descifrar a los personajes por completo. Empecemos por la composición. Welles hacía un excelente uso del cuadro dentro de otro cuadro para señalar quién tenía el poder. Aquel que permanece en primer plano ejerce un control sobre el que se mantiene en segundo, y ya sea el espejo o la ventana, demuestra que el personaje en segundo plano no puede escapar del control de aquel que se encuentra en primero. Welles recurre también a la composición piramidal para guiarnos a deducir quién o quiénes tienen el poder. Por ejemplo, en esta escena de Ciudadano Kane, vemos el enfrentamiento entre Charles Kane y el profesor de canto. Al principio se encuentran en el mismo nivel. Charles ejerce su dominancia y la composición cambia. Pasa lo mismo en esta escena de Touch of Evil. Quien tiene el control está en la punta de la pirámide. La iluminación es quizá el mayor aliado de Welles para mostrar las intenciones y el poder de sus personajes sin necesidad de diálogo. Las sombras en sus films nunca son dejadas al azar. Cada una señala algo a lo que hay que prestar atención. Por ejemplo, estas escenas son muy similares y rápidamente podemos deducir quién es el que tiene el poder. Welles no fue el primero en usar el ángulo contrapicado para exaltar a sus personajes, pero sí era experto en usarlo en momentos claves para transmitir al espectador quién tenía el control. Tomemos esta escena de The Touch of Evil. Los dos personajes principales se enfrentan a lo largo del film, y cada conversación entre ellos es una lucha por demostrar quién tiene el control. Discuten y el ángulo de la cámara se mantiene normal, pero terminamos con este cambio. Por medio del diálogo, no nos queda claro quién ganó en esta conversación, pero el ángulo contrapicado nos lo dice. James Naremore en su libro declara que la exposición temprana de Welles al estrellato lo hizo desarrollar una extraña fascinación a la fama. El director sabía lo mucho que quería y necesitaba poder. Esto se veía reflejado en el control que buscaba tener de cada detalle de sus films y la manera en que otorgaba la misma necesidad a sus personajes. La vida de Orson Welles está rodeada de controversia. Siempre fue criticado por su incapacidad de terminar sus films y su moral ambigua. Pero aun con los revoltosos que hayan sido sus proyectos después de Ciudadano Kane, como comenta Naremore, Welles fue de los pocos directores americanos cuyo trabajo será siempre recordado como excéntrico y artísticamente significativo.